Yo he estado orando, he estado clamándole al Señor y bueno, yo tengo esa confianza que estamos en las manos del Señor y que con Él todo va a salir bien, todo va a estar bien. No hay de qué preocuparnos porque estamos en las manos del Señor Jesús. Recuerde que estamos ya afrontando el tercer tema, ¿sí? Iniciamos este martes. Transformados, seguimos el jueves, el próximo jueves, y terminaremos Dios mediante dentro de 8 días con esta serie de transformados. Tenemos 5 series de transformados y vamos con la ayuda del Señor pues a tener la tercera parte en esta mañana. Romanos capítulo 12, el versículo 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero leer nuevamente este versículo y que usted pueda, porque a veces leemos y parece que pasáramos a caballo, ¿sí? Parece que pasáramos en moto rápido y no alcanzáramos a leer. Yo quiero que usted con toda tranquilidad usted pueda leerlo y pueda asimilarlo con la ayuda del Señor. Romanos 12:2 nuevamente dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo alterno que tenemos es el de 2 de Corintios capítulo 3 y el versículo 18, que a la letra dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vuelvo a leerlo. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bien, mis hermanos, hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a meditar y permita Dios que por medio de su palabra entonces nosotros podamos ser transformados. Recuerde que tenemos una serie de temas y le hemos llamado transformados. Entonces que el Señor sea transformando nuestra mente. Yo personalmente le digo al Señor: transfórmame, transforma mi mente, transforma mi corazón, porque todos los días necesitamos ser mejores delante del Señor. El mundo nos presenta un molde de cómo debemos ser. Mire, hay molde para hacer empanadas, hay molde para hacer arepas, hay un molde para hacer zapato. Cada zapato tiene un molde, tiene una plantilla. Hay un molde para una sala, hay un molde para una cama, para un comedor, ¿sí? Para todo, entonces hay un molde. Y el mundo nos quiere presentar un molde de cómo debemos ser. Entonces sale un cantante con una guitarra diciendo que es cantante y se deja el pelo largo, y los jóvenes entonces ven que ese es el molde. Las jovencitas entonces lo mismo, sale alguien en televisión diciéndole cómo tienen que vestirse, cómo tienen que hablar, qué tienen que decir, y lo mismo lo hacen. Sí, salen los medios económicos, ¿cierto? Salen los empresarios, sale alguien entonces con una tendencia de un celular y ya nos dicen entonces qué celular tenemos que comprar, qué computador tenemos que comprar, qué carro tenemos que usar, ¿sí? Y así sucesivamente. El mundo quiere colocarnos un molde, ¿sí? Quiere colocarnos un molde y poco a poco nos quiere presionar para que nosotros entonces nos conformemos o nos metamos a ese molde. Cada uno de nosotros se tiene que preguntar, porque yo les hacía una pregunta el jueves: ¿tú estás transformado o por el contrario el mundo te está deformando? Porque el mundo no transforma a nadie, el mundo deforma. Las cárceles no han transformado ni han corregido la personalidad de nadie. Por los méritos de Cristo solamente nuestros pecados han sido lavados en la cruz del Calvario. Por los méritos de Cristo solamente una persona que está sumido en las drogas entonces deja la drogadicción. Por los méritos de Cristo solamente alguien que está sumido en el alcohol deja el alcoholismo. Alcohólicos Anónimos no ha podido hacer nada. Los centros de rehabilitación no han podido hacer nada. En alguna ocasión tuve la oportunidad de hablar con alguien que dirigía un centro de rehabilitación y me decía: pastor,
Hemos traído a los mejores psicólogos, a los mejores psicoorientadores, hemos traído a los mejores terapeutas. Hemos hecho toda una terapia para que ellos entonces puedan desintoxicar su organismo. Hemos traído a muchas personas para que ellos puedan ayudar a estas personas que están intoxicadas por medio de la droga, por medio del alcohol, por medio de todos aquellos alucinógenos. Y no nos ha funcionado. Alguien estuvo aquí 2 años y salió y pensamos que ya estaba restaurado y que estaba recuperado y que estaba renovado. Pero lo primero que hizo cuando puso los pies en la calle, cuando se enfrentó nuevamente a la sociedad, fue volverse a meter a una de las ollas de la ciudad y volver a consumir. Y los 2 años quedaron perdidos. ¿Qué hacemos, pastor?, me decía esa persona. ¿Qué logramos hacer? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos o qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que traer? ¿Cuánto tenemos que pagar para que estos jóvenes entonces sean transformados? Y yo le dije, no tiene que pagar nada, no tiene que traer a nadie del extranjero, ni tiene que hacer nada, porque ustedes están aplicando la fórmula incorrecta. Los méritos del hombre, nuestros méritos no son capaces. Y me dijo, ¿y qué es lo que necesitamos hacer? Y yo le dije, mire, solo Cristo y el poder del evangelio puede transformar al hombre, puede cambiar al hombre y puede hacerlo nueva criatura. La transformación no viene del mundo, la transformación no viene de acá, del gobierno, ni viene de ninguna institución. La transformación viene del Señor, viene del Señor. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El mundo te está presentando y te va a presentar entonces un molde en el que quiere que tú te metas, en el que quiere que tú encajes. Y si no te metes a ese molde, entonces te van a decir que estás out y que no pasa absolutamente nada. ¿Qué dice Romanos 12:2? Transformados por medio de la renovación de vuestra mente. 3 cosas importantes sobre el verbo transformar que les compartí el jueves. El primero es que es un presente continuo. O sea que la transformación no solo pasa una vez y ya, sino que es un proceso diario. ¿Cierto? Es lo mismo como cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama se le abre. Ese verbo también está en un presente continuo. Ahora, el que nos atañe hoy es la palabra transformar o el verbo transformar. Esa palabra transformar, entonces recuerda, es un verbo pasivo. Y la idea de ese verbo, la idea que nos da ese verbo es que es un proceso a diario. Sí, es un proceso a diario. La transformación no se da una sola vez y ya, no. Es un proceso a diario en el cual nosotros podemos crecer y podemos ir mejorando cada día. Entonces es un proceso a diario como primera medida. Como segundo punto, es un verbo pasivo. El verbo transformar. Pablo nos dice, escúcheme bien, transformados. Sí, transformados. No dice Pablo de ninguna manera, ustedes mismos deben de transformarse por su propio esfuerzo. Porque si fuera así, no pasaba absolutamente nada aquí con este verbo. Si fuéramos nosotros mismos los que tuviéramos que transformarnos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Transfórmense por la acción del Señor, por medio de la renovación del Señor que hace en vuestra mente, que hace en vuestro espíritu. Y tercero, es un imperativo. Es un mandamiento, o sea, no es opcional. ¿Sí? No es opcional, es un mandamiento. Y cuando es un mandamiento, cuando es imperativo, entonces es ahí cuando usted y yo tenemos que estar pendientes, tenemos que estar allí pendientes y tenemos que estar allí firmes. Entonces, transfórmese cada uno por medio de la renovación. La verdad es que Dios está buscando revolucionarios. ¿Sí? Dios los está buscando. Y de eso tenemos muchos. Pero resulta de que no usamos bien esa revolución para lo que tiene que ser. Siempre escuchamos de la renovación del Señor, de la mente y de todo lo que Dios hace, pero nosotros en algún momento entramos en una situación pasiva. Hemos oído de las revoluciones que hicieron en Cuba, de la revolución que han hecho en Argentina, que se hizo en Chile. Hemos escuchado de la revolución de Venezuela y quizás algunas revoluciones aquí colombianas. Pero estamos hoy en busca de un revolucionario o de revolucionarios, pero que son personas que se atreven a rebelarse al status quo, que se rebelen contra el conformismo mundano.
sea, no le estoy hablando de una revolución en armas, ni en ideales, ni en nada de eso, porque la verdad el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado, y nosotros ya sabemos que el mundo, el único que puede hacer algo especial es el Señor, y que aunque nosotros estemos en un sindicato, o salgamos a una marcha, o salgamos acá, o salgamos allá, no va a pasar absolutamente nada, porque nuestra ayuda, nuestro socorro no viene del gobierno, ni viene de ningún ala que esté aquí en el país, ¿sí? Ni de la izquierda ni de la derecha. Nuestra ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces necesitamos personas que se atrevan a rebelarse al status quo, que se rebelen contra el conformismo mundano. Aquellos que dicen: yo no seré deformado por el mundo, me rehúso a que el mundo me deforme, yo no dejaré que el mundo me agarre. Yo no voy a dejarme que el mundo entonces me vaya a zarandear y me vaya a forzar a que yo me meta dentro de un molde. Usted elige, usted escoge. Yo no quiero que el mundo entonces me influencie por su manera de pensar y su manera de actuar. La Escritura no dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su sentimiento. No lo dice la Escritura. Tampoco dice la Escritura: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de sus acciones. Tampoco lo dice. Ni los sentimientos ni las acciones. No, el cambio es por medio de la renovación de nuestra mente. Tal es el pensamiento de la persona, tal es él. O sea que lo primero que tenemos que hacer nosotros es entonces cambiar. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar, y que el Señor permita, sí, que nosotros le permitamos a Dios que Él renueve, que Él transforme, que Él haga algo en nuestra mente, en nuestro corazón. No podemos ser cristianos, ¿cierto? No podemos ser cristianos guiados por sentimientos o por el yugo del rendimiento. No, mi hermano, no es así. Mi vida está enfocada en cómo me siento hoy. No puede estar mi vida enfocada. Porque recuerde el poema de la vida profunda. El poema de la vida profunda dice: a veces somos tan lúgubres. A veces me siento tan pleno, tan alegre, tan gozoso. Pero también dice: pero a veces me siento tan triste. No podemos nosotros apegarnos a esa parte. Mi vida está enfocada en cómo me siento hoy, cómo me siento respecto a mi trabajo, a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia. No puede mi vida estar en ese punto y girar en ese punto. Del cómo me siento entonces. Hoy no me siento a gusto, hoy no me gustaron los coros que cantó el hermano Alex, no me pareció hoy la alabanza. Hoy no me pareció el sermón que predicó el pastor. No me parecieron las imágenes que puso la hermana que está allí en los controles. El centro de esta mente entonces no es Cristo, sino el cómo me siento yo. Hoy no me siento bien en mi casa. Hoy no me siento yo bien en mi barrio. Hoy no me siento bien en Colombia. Quisiera irme de Colombia. Los aeropuertos están cerrados. Entonces, el enfoque de esa persona no está en la transformarse para ser como Cristo. El enfoque es sentirse bien y sentirse chévere, sentirse nice, ¿cierto? Porque si el enfoque mío es el cómo me siento yo, entonces no estoy queriendo transformarme para ser como Cristo, sino el enfoque es sentirme bien, sentirme chévere, sentirme nice y sentirme bien conmigo mismo. Pero la mente basada en el rendimiento, en las acciones, en el desempeño, nos dice que si no completo la lista, entonces no soy aprobado por Dios. Porque es que en todo hay un molde, ¿cierto? En todo hay un molde. Y ese es el molde que usted tiene que mirar. Si en algún molde nos tenemos que meter, es en el molde de Cristo. Si en algún molde nos tenemos que inmiscuir, entonces es que el Señor nos forme a imagen y semejanza de Él, como Él es. Que podamos ser como Él fue. Estos son los que nos dicen: mira, hermano, dame la lista con los 3 puntos de lo que yo me tengo que aprender. De cómo ser un mejor discípulo, de cómo ser un mejor esposo, de cómo ser un mejor padre. En alguna ocasión alguien me dijo: pastor, yo necesito que usted me ayude y que me dé 3 puntos, pero que me lo dé bien reducido. De qué tengo que hacer yo, cómo me tengo que comportar y punto, porque yo sé que voy a cambiar. No cambiamos así. ¿Qué quiere ser? Digo, yo quiero ser mejor discípulo. Buena elección. ¿Qué quiere ser? Yo quiero ser buen esposo y quiero ser un buen padre. Buena elección. Pero dámelo en la versión condensada, me dijo.
Dime qué hay que hacer y yo lo hago y ya. Pablo nos da las llaves del éxito cristiano, pero no nos dice 3 días de taller de cómo ser influyente y ganar amigos. No, porque Dios sabe que la transformación es un proceso, entonces, que requiere constancia. Hay que ser constantes en la vida, constantes y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Y que Jesús no es actividad más que agregamos a nuestros horarios. Jesús es el centro de nuestra vida. Él no es una actividad. Yo no participo de culto solamente el domingo de 9 a 10 de la mañana, de 10 a 11 o de 6 a 7, o los martes, los jueves, los sábados de 7 a 8. No, estamos en culto a las 24 horas. Porque es eso lo que te presentes delante del Señor. Le decía Pablo a una de las iglesias que él escribió, que es vuestro racional culto, y que podáis levantar vuestras manos santas en una ofrenda agradable. La mente de la persona renovada entiende primeramente quién es Dios. Usted y yo tenemos que tener ese concepto muy claro, quién es Dios, y también entender quién soy yo delante de Él. Es eso lo que yo tengo que entender. ¿Quién es Dios para mí? Pero también quién soy yo delante de Él. Y cuando yo entiendo eso, cuando yo tengo claro ese concepto, entonces voy a ser diferente. La persona con una mente renovada entiende que las emociones y las acciones son un reflejo de su relación con Dios. La persona con una mente renovada sabe que no se puede forzar a sentir o hacer las cosas que no nos nacen solo por completar la lista. Mire, nosotros no nos podemos pasar una cámara o no podemos pasarnos un semáforo, ¿cierto? Decir nosotros, bueno, no me voy a pasar este semáforo, aquí esta luz no me la voy a pasar porque hay una cámara y entonces me llega una fotomulta. Yo no lo puedo hacer por eso. Entonces, donde no haya cámara, ¿sí? Que no me tomen una fotomulta, entonces yo voy a pasar tranquilamente. Porque como no hay cámara, hágale que no hay ningún guarda de tránsito y no hay ninguna luz allí, no hay ninguna cámara que me pueda mandar una fotomulta a mi casa o a mi correo. No, yo no lo puedo hacer por la fotomulta. Yo lo tengo que hacer, sí, yo tengo que saber que no lo puedo hacer porque está mal hecho. Porque yo puedo arriesgar mi vida y poner en riesgo la vida de otra persona que va confiado en su semáforo. Yo no puedo solamente hacer las cosas porque a mí me dicen que la haga. Yo no puedo entonces irme a orar porque a mí mi esposa me dice que ore porque hay que orar. A mí no tienen que estar detrás de mí todos los días. Ve, no te olvides de que te tenés que cepillar, que te tenés que bañar, que te tenés que echar desodorante, echar loción. No te olvides de ponerte medias. A mí no me tienen que decir eso, a ti tampoco. Porque entonces nos tienen que decir que tenemos que orar, que tenemos que ofrendar, que tenemos que consagrarnos al Señor, que tenemos que estar pendiente allí de la transmisión. ¿Por qué? Si se supone entonces que nuestra mente está siendo renovada, se supone que nuestra mente está siendo entonces cambiada. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que yo voy a hacer esto para completar la lista. Olvídate de la lista. La lista. Porque es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que entonces que el día que yo me levante en la madrugada a orar, entonces es porque yo estoy sintiendo algo especial. Cuando yo me arrodille a orar, entonces yo pueda arrodillarme a orar y entonces clamar a Dios y sentir a Dios en mi corazón y sentirlo en mi vida. Y poder que el Señor haga una transformación en mí. Déjeme recordarle que Dios no está en contra de los sentimientos. Porque usted puede pensar eso. O de las acciones. No, Dios es un Dios de pasión. Y nos manda a que seamos hacedores y no solamente oidores de su palabra. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y se duele en su corazón cuando nosotros le rechazamos. ¿Qué dice Mateo 22:37? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. El mandamiento es una combinación de corazón, mente y ser. Ese mandamiento que el Señor nos da es una combinación de corazón, mente y ser, fuerzas. Es un balance, es una mente renovada. Y es usted y yo los que tenemos que entender entonces ese balance. Una mente renovada va a reflejar la gloria de Dios. Porque es que sería ilógico que nosotros digamos que somos cristianos y no nos parecemos a Cristo.
Estaba yo meditando en este tema esta semana y miraba una frase de Gandhi. Hace muchos años Gandhi dijo una frase y esa frase fue tremenda, nos dolió a muchos cristianos. La frase la vertió de la siguiente manera, dijo: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Y él ahí mismo corrigió, o a lo menos muchos de ellos. Y le preguntó el periodista: ¿y por qué? Y le dijo: porque no se parecen a Cristo. Si ellos son cristianos, se tienen que parecer a Cristo. Y eso es verdad. Nosotros nos tenemos que parecer a Cristo. Cada día parecernos a Cristo, cada día parecernos a Él. Cuando Pedro salió allí al pretorio, una mujer salió detrás de él y lo señaló fuertemente y le dijo: tú eres como Él, porque tú hablas como Él, tú te mueves como Él, tú te vistes como Él, tú actúas como Él, tú eres uno de ellos. Y Pedro no tenía cómo rechazarlo, aunque él negó y aunque él maldijo y aunque él entonces trató de cambiarla, no pudo hacerlo, porque él era como Cristo, porque él se parecía a Cristo. Habían dado 3 años con él, aunque le faltaba y necesitaba que Dios hiciera una transformación especial y completa en él, pero sin embargo él se parecía mucho a él. Segunda de Corintios 3:18 nos dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor en el Espíritu. No podemos tener una comunión personal, no lo podemos tener o reflejar la gloria de Dios si no somos primeramente transformados. No es que mi mente tiene que ser transformada, es que mi cuerpo tiene que ser transformado, es que todo yo tengo que ser transformado, pero inicia por la mente, transformación de la mente. Esta transformación comienza primeramente cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Es importante reflejar la imagen de quien no conocemos. Es muy importante, en este caso, reflejar la imagen de Cristo. Pero quiero decirle esto, mi hermano. Si yo no conozco a alguien, me va a quedar casi que imposible reflejar la imagen. A mí me dicen: haga una imitación de fulano. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué hace un humorista cuando le dicen, sí, un humorista que hace imitaciones? Entonces le dicen: yo necesito que interprete a este personaje y que lo imite, cómo canta, que imite sus acciones. Ese personaje no se puede presentar allá a improvisar. Él, con mucha anterioridad, él tiene que estudiar ese personaje. Cómo se viste, cómo habla, qué piensa, hasta llamarlo y decirle: deme unos tips, porque a mí me toca interpretarte a ti y yo necesito conocerte más. Es imposible reflejar la imagen de quien no conocemos. Si tú y yo queremos reflejar la imagen de Cristo, necesitamos cada día conocerlo más. A veces pensamos que conocemos demasiado a Dios porque nos sabemos una parte de la Biblia, pero resulta de que solamente nos la sabemos, pero no somos hacedores de ella. No pasa nada, ahí no va a pasar absolutamente nada. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. La fe viene por el oír y por el oír viene la palabra de Dios. Cuando nos miramos en el espejo, esperamos vernos a nosotros mismos. Yo me miro en el espejo y yo espero verme a mí mismo. Si yo viera a otra persona ahí en el espejo cuando yo me asome, entonces o me están asustando, estoy viendo un fantasma allí en ese espejo, o algo está pasando, o a mí se me está corriendo el coco. Tendría yo un problema grave si cuando yo me miro en el espejo no me veo a mí mismo. Tendría un problema serio. Pero ¿cómo esperamos nosotros reflejar la imagen de Cristo si nosotros no le conocemos? No podríamos hacerlo. Yo necesito reflejar la imagen de Cristo porque nosotros somos la imagen de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo podemos hablar como Él? ¿Cómo podremos hablar como Él? ¿Cómo podremos discernir como Él? Servir como Él con la pasión que sirvió Jesús. Si no reconocemos la imagen de Dios en nosotros, si la gente no puede ver en nosotros la imagen de Cristo. Cuando te miras al espejo, ¿a quién miras? ¿O a quién quieres verte reflejado? Algunas muchachas entonces dirán: no, pues para mí sería una maravilla yo poderme mirar en el espejo y verme como J.Lo, como Bill Gates, como mi vecina, como mi vecino, como Shakira, como Juanes.
Y hay otros que dicen, no, ¿qué cuento? Yo quiero verme como Jesús se vio. Yo quiero verme reflejado como Él. Yo quiero verme reflejado como Él. No es complicado, pero no es fácil tampoco. Piensa en cuántos obstáculos hay en tu vida ahora mismo que no te dejan tener una comunión con Dios, que no te dejan tener una transformación con Dios. Piensa en todas las razones por las cuales no puedes orar, no puedes leer la Biblia, no puedes tener un tiempo a solas con Dios. Pastor, es que a mí no me alcanza el tiempo. No es así, el tiempo sí alcanza. Tenemos 24 horas, sino que no lo distribuimos como debemos de distribuirlo. Lo mismo que pasa con el dinero. ¿O por qué no te puedes entregar al 100% a su obra? ¿Por qué no te puedes entregar al 100% a Él, al Señor, a lo que es Él? Estoy ocupado, no tengo tiempo, no me puedo levantar temprano, o me levanto muy temprano y no me alcanza, tengo que salir corriendo, que los niños, que la esposa, que el jefe, que tenemos siempre una excusa. Fui a la iglesia y no me saludaron, y fui a la iglesia y el pastor entonces me repeló, el pastor me exhortó. Y pare de contar, siempre tenemos una excusa. Quizás tu pastor siempre te va a exhortar porque le corresponde hacerlo. Pero hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar, no podremos reflejar la gloria de Jesús en nuestra vida. Mira el final del versículo 2, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Así podremos comprobar nosotros cuál es la voluntad del Señor. Hay que renovar la mente. Hay que renovar la mente en el nombre del Señor. Hay que decirle al Señor que Él se manifieste de una manera especial y que Él haga algo poderoso y que haga algo glorioso en nosotros. Cuando nosotros hablamos de transformar, transformados, es la antigua palabra griega metamorfo, la cual describe una metamorfosis. La misma palabra es utilizada para describir la transfiguración de Jesús. Recuerde, cuando Él se transfiguró allá en el monte, en ese monte de la transfiguración, una metamorfosis. Esta es una transformación gloriosa. Pablo utiliza la palabra transformados en 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros, dice él, mirando a cara descubierta, él lo hace, dice, como por el Espíritu del Señor. Pero para Pablo esa transformación y esa renovación de nuestra mente toma un lugar mientras vemos el rostro de Dios pasando tiempo en su gloria, pasando tiempo a solas con Él, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras somos transformados desde adentro, la prueba es evidente en el exterior. La gente tiene que saber. Miren, Moisés estuvo 40 días con el Señor allá en el monte Sinaí. Y cuando Moisés bajó, lo primero que le dijo Josué, porque Josué fue la primera persona que lo vio, y le dijo: mi señor maestro, cúbrete, colócate este manto, coloca tu manto en la cara, porque no resisto, y la gente mucho menos va a resistir mirarte. Parece que estuviera el sol en todo su fulgor cuando nosotros te miramos, cuando nosotros entonces estamos allí pendientes. La gente, cuando Moisés bajó al campamento, se dieron cuenta que Moisés había estado en la misma gloria de Dios, se había metido en la misma gloria, en la misma presencia del Señor. Para que comprobéis cuál sea. Mientras somos transformados desde adentro, entonces la prueba va a ser en el exterior. Mientras otros pueden ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en tu actitud, en tu comportamiento, en tu mente, en tu corazón, por medio de nuestra vida. Aquí Pablo explica cómo vivir la vida de Dios. Una cosa es vivir tu vida, una cosa es yo vivir mi vida, y otra cosa es vivir la vida de Dios. Ten en mente las riquezas de Dios para ti, pasadas, presentes y futuras. Como dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, como un acto de culto racional, decide el ceder todo hacia Él. Es ahí cuando yo decido decirle al Señor: Señor, entonces cedo todos mis derechos, te los cedo a ti. Presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Resístase a conformarse a los pensamientos y a las acciones de este mundo. En otras palabras, no se conformen.
el transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces tu vida estará en la voluntad de Dios. Tu vida será entonces probada la buena voluntad de Dios, agradable, santa y perfecta. Tú podrás saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero no puedes comprobarla en tu vida aparte de que el Señor por medio del Espíritu Santo vaya haciendo esa transformación y vaya haciendo eso que Cristo quiere hacer en nosotros. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en esta mañana? Así que mis hermanos, mis amaditos, no se amolden al mundo actual, no se conformen, no se amañen mucho al mundo actual. No se amañe mucho porque su nombre esté en varias notarías o en varios tránsitos, porque hay algunas propiedades a nombre suyo o algunos vehículos a nombre suyo. Gocémonos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, la idea de un cambio completo, una metamorfosis espiritual. Pero mis queridos hermanos, tenemos un problema, y es que estamos en medio de una crisis de transformación. Hay crisis de fe, hay crisis en la predicación de la palabra y también hay crisis de transformación. Muchos nos quedamos truncados, nos quedamos pasmados, nos quedamos enanos, nos quedamos congelados, nos quedamos frisados en nuestro comportamiento, en nuestro crecimiento espiritual. ¿Y tú por qué no has crecido? Tú deberías haber crecido mucho más y haber entonces tenido una estatura a la medida de Cristo. Tal vez tenemos miedo de cambiar, de entregarle el control a Jesús. Probablemente ser gusano me es familiar y me siento cómodo y no quiero llegar a ser mariposa. Que esa es la transformación entonces que sufre esa crisálida, ese gusano. El mayor argumento para el cristianismo son los cristianos. Pastor, ¿y qué es el mayor argumento para el cristianismo? ¿Cómo podemos nosotros dar testimonio? ¿Cuál es el impacto verdadero del cristianismo? Los cristianos. No hay nada más convincente que un cristiano que viva la vida de Cristo. Yo no quiero predicar más. Para el jueves les compartiré la cuarta parte de esta serie Transformados. Y viene un tema bien especial que va a ser de grande bendición para nosotros. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. No nos amoldemos a este siglo, no nos amoldemos a este mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes y mi persona, o sea nosotros, podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que Él nos ayude y que nuestra vida pueda cambiar y que nuestra vida pueda ser diferente y que nuestra vida pueda estar entonces en sintonía con Él, en sintonía con lo que Él es y con lo que Él hizo. Oremos al Señor. Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia. Agradecemos, Señor, tu bondad. Agradecemos, Señor, tus maravillas. Agradecemos todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, transfórmanos, Señor. Queremos ser distintos, queremos ser nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Señor, no me quiero conformar a este siglo. Señor, no permitas que tu iglesia se conforme a este siglo. Señor, ayúdanos para ser transformados por medio de la renovación del entendimiento de tu palabra, para que nosotros hoy, mañana y siempre podamos comprobar esa buena voluntad